Sí, es correcto. Bueno, y siendo que la manifestación es oportuna, dado que todavía no se había practicado la prueba, entonces por parte de esta sala de decisión se acepta el desistimiento de la prueba testimonial. Dado que no hay pruebas pendientes por practicar, declaramos clausurada la fase de práctica de pruebas. La decisión se notifica en estrados. Parte demandante, por favor. Sin recurso, señor juez, con respecto de su decisión. Gracias. Perfecto. Doctor Teodoro. Su señoría, con las anotaciones ya antes esbozadas. Gracias. Yo, sin ninguna manifestación por parte del suscrito Jorge Arturo. Perfecto. Entonces, nos abocamos a la siguiente fase de esta audiencia, que de acuerdo con la norma que define el procedimiento para la misma, será la de conceder traslado a las partes para que puedan presentar sus alegaciones finales. Con ese propósito, le concedemos por el término de 20 minutos el uso de la palabra a cada uno de las partes, comenzando por Ministerio del Trabajo. Lo seguirá después Sintrafis General y finalmente intervendrá Azonal Judicial. Puede comenzar, doctor Eleazar Falla, con la exposición de sus alegaciones. Gracias, doctor Pulido. Bueno, quiero en principio precisar los hechos que están probados en esta causa. Específicamente, tal como lo sustenté en la demanda, existe aquí un hecho notorio que fue lo que se conoció popularmente como el paro judicial, que se adelantó a partir del 11 de octubre del año 2012. Y hay que decirlo que es un hecho absolutamente notorio porque salió publicitado en todos los medios de comunicación de ese entonces, tanto hablados o audiovisuales, me refiero a los de televisión, como los medios escritos, cuando se dio esa situación. Entonces, que quede claro y probado que el hecho notorio, si bien por la misma notoriedad no tiene que estarse probado, en efecto, hay que decir que todos los elementos apuntan a decir que específicamente ese paro judicial efectivamente se dio con una grave afectación para el desarrollo económico y social del país, porque en esencia se dejó de prestar el servicio público esencial de la justicia. Dicho paro, no solamente, hay que decirlo, fue evidente que se adelantó tanto en la rama judicial, es decir, en los despachos, en los juzgados y tribunales, sino también en la Fiscalía General de la Nación. Así se sustentó en la demanda. No obstante, ese hecho notorio como tal, de las pruebas que ha llegado al proceso, se puede evidenciar que efectivamente hubo una serie de parálisis en varios despachos judiciales a lo largo y ancho del país. Esto no está más que haciendo que corroborando el hecho notorio del paro judicial del año 2012. En los hechos relaciono todos los aspectos donde en varios lugares del país se dieron falta de atención a público como tal específicamente. Relaciono varios lugares del país donde se dieron esas circunstancias. Si bien no estoy allí relacionando los 1050 y pico de municipios que tiene el país, pero sí es cierto que en partes importantes de Colombia se evidenció que hubo ese paro a través de la actividad que realizan los inspectores de trabajo y seguridad social del Ministerio del Trabajo, que valga decirlo, son las autoridades que están establecidas para
verificar los ceses de actividades. Dentro de los hechos y de las actas que aporté allí, específicamente se da cuenta de que no hubo una atención a público, que en todos los despachos judiciales que no hubo atención al público, no obstante que algunos despachos internamente prestaban el servicio, o sea, o trabajaban internamente, pero la prestación a público estuvo en su gran mayoría suspendida. De hecho, pues si revisamos el pronunciamiento de quien convocó al paro judicial de ese año, azonal judicial, ahí obra en el expediente, perdónenme, obra en el expediente a folio, ya informo los folios, los varios pronunciamientos que se hicieron por parte de azonal judicial, a folio 32 del expediente digital, por ejemplo, y seguidos. Por ejemplo, habla de la circular 24 que suscribió azonal judicial a través de su presidente nacional, Luis Fernando Otalvo Lacalle, quien informa que había una parálisis de los despachos judiciales en aproximadamente el 80% a nivel nacional. ¿Sí? Dice que hubo una movilización en forma espontánea en toda la red judicial al llamado que hizo azonal judicial, y que hubo un cese que es histórico, pero que en general, por lo que él informa allí, llega en ese momento al 80% de los despachos judiciales. Que hay algunos que están por fuera, pero que están esperando que se vincule. Inclusive habla de que hay unas vinculaciones de otras organizaciones judiciales de la rama judicial, como la Corporación de Jueces y Magistrados, el Colegio de Jueces Administrativos, la Asociación Colegio de Técnicos Criminalísticos del CTI, la Asociación Nacional de Fiscales, de FENALTRAS y de los diferentes medios de prensa hablada y escrita, es decir, que se han vinculado a ese paro judicial. Está confirmándonos lo que efectivamente ese hecho notorio nos dijo en ese entonces, que el paro judicial fue total. De hecho, pues los que somos abogados podemos verificar en el caso personal mío, pues, que representa los intereses del ministerio, con una cantidad grande de procesos que tenía en ese entonces y que actualmente los sigo teniendo, no pude acceder a los despachos judiciales. Yo radiqué esta demanda prácticamente en Yopal, después de recorrer varios tribunales judiciales del país, y en el tribunal de Yopal encontré que me radicaron la demanda, me la recibieron esta demanda. Luego, el mismo presidente de azonal judicial, en otro comunicado, el del 12 de octubre, que también se puede ver a folio 34 del expediente digital, la circular 25, sigue informando que hay un paro, casi se vincularon de forma total y unitaria las seccionales de Atlántico, Barranca Bermeja, Cauca, y que el día martes ingresarán a la lucha Neiva y Yopal. ¿Sí? En Bogotá se vincularon los empleados y funcionarios del laboral en el edificio de Manuel Gaona. El martes entrantes se vincularán los empleados del tribunal, las fiscalías locales. Como puede apreciarse, ha sido rápida la forma como se ha extendido la protesta, lo que podemos entender como un avance del elemento subjetivo que nos predispone a luchar una vez por todos a conquistar la nivelación salarial. Dice igualmente que se nombraron negociadores, pero está diciendo que lo que da a entender es que el paro judicial es nacional, que ese 80% que se dio el primer día de cese de actividades ha ido en incremento, es lo que va informando permanentemente. Se desprende también de la circular 29 del 25 de octubre de 2012, que obra folio 38 del expediente digital, que sigue hablándose que el paro se sigue extendiendo. Dice que saluda a los compañeros y compañeras que laboran en diferentes seccionales de la Fiscalía General de la Nación, de los Tribunales Superiores de Santa Rosa de Viterbo y Medellín, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que de una u otra manera se han sumado al movimiento. O sea, sigue sumando, se informa que se han sumado varias situaciones, varios despachos judiciales. De ese 80%, diría uno que ya estarán superando el 90% por ese momento, ¿sí? En otra, por ejemplo,
en la circular del 30 del 29 de octubre de 2012, sigue ahora diciendo que están en diálogo con el gobierno nacional, pero en general lo que da a entender es que esa parálisis o ese paro judicial es global, es nacional. El hecho notorio sigue estando demostrado y probado. El paro como tal, a partir de esa fecha que se expuso en la primera comunicación como tal, es decir, el inicio del paro, está probado que se dio desde el día 11 de octubre del año 2012 y que fue un paro indefinido propiamente dicho. Igual ratificación se puede observar también en lo que nos informó la Fiscalía, ¿sí? Que ellos tuvieron conocimiento de que Azonal les había informado de que Azonal Judicial les había informado de la declaratoria de cese de actividades. Entonces está aprobado como tal y que igualmente que Sintrafis General apoyó ese paro como tal, el paro judicial. Es decir, si bien Azonal Judicial dio inicio al paro judicial el 11 de octubre del año 2012, también hubo un apoyo de Sintrafis General a ese paro como tal. Este oficio inclusive dice que para el 26 de octubre se habían adherido a ese paro Sintrafis General. Entonces, ahí estamos probando específicamente que tanto las dos entidades demandadas fueron los organizadores y específicamente el paro judicial tuvo un cubrimiento nacional, por así decirlo. Ahora, si bien la norma específica exige que se invoque la causal para solicitar que se declare la ilegalidad de este paro, desde luego de un paro que ocurrió hace 12 años, creo que son, que afortunadamente estamos en una oportunidad de impartir justicia con relación a esto en la demanda. Refiero a la causal invocada, específicamente a la que hace referencia el numeral primero del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? En el sentido que la suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos, cuando se trate de un servicio público esencial. La norma dice que cuando se trata de un servicio público, cuando se revisa la constitucionalidad de esa disposición por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional en su sentencia C-473 de 1994, la declaró condicionalmente exequible bajo el entendido que no se podía llegar a adelantar huelga en aquellos servicios públicos definidos como esenciales por el legislador. Entonces, en este caso, si bien la Constitución en el artículo 56 dice que se garantiza la huelga o el derecho a la huelga, no se garantiza o no se permite en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Dentro de esos términos, si nos referimos entonces a la ley estatutaria de la justicia, la ley 270, específicamente en el artículo 125 de esa disposición, informa así: los servidores de la rama judicial, según la naturaleza de sus funciones, tienen la calidad de funcionarios, los magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales son empleados de las demás personas que ocupen cargo en las corporaciones judiciales y en los órganos de entidades administrativas de la rama judicial. Dice quiénes son los servidores de la rama judicial. Ahí está englobando a todo el mundo, a jueces, a fiscales, a magistrados y a los empleados de su despacho judicial. Y termina diciendo que la administración de justicia es un servicio público esencial. Es decir, no le era posible a la rama judicial hacer un paro de actividades o cese de actividades porque la norma se lo prohíbe específicamente. Es decir, servicio público esencial de la justicia no facilita el cese de actividades como tal. Entonces, hubo un cese
ilegal de actividades. Está probado, como igualmente no lo podían adelantar. Ahora, hablando de las consecuencias que tuvo ese paro judicial, creo que las consecuencias como tal fueron abrumadoras, más de 40 días en paro judicial, donde hubo suspensión de la gran mayoría de actividades judiciales o la suspensión del servicio judicial, con todas las consecuencias económicas que eso le trajo para el país. De hecho, la actividad de los abogados en general estuvo totalmente suspendida. Las consecuencias yo creo que aún no han sido calculadas como tal, sobre los daños que le causaron a la economía del país y a la sociedad por la suspensión de la prestación del servicio del servicio público de justicia. Entonces, hubo inclusive varios pronunciamientos en la prensa de ese entonces que hablaban de todo lo, digamos, las consecuencias que le había generado suspender las actividades. En efecto, lo hicieron las dos organizaciones sindicales que aquí están demandadas. Entonces, cuestionar si el servicio público de justicia es esencial o no es esencial, creo que eso no tiene razón de ser, porque he visto en las contestaciones, especialmente del apoderado de Azonal, diciendo que no se causó ningún perjuicio. Y la verdad es que la norma es enfática y prohíbe en todos los niveles que se haya paro judicial. Trae aquí una sentencia de algo que se dio en un hospital, sobre un paro que hubo en un hospital público, donde hubo cese de actividades en algunas dependencias, pero las de urgencias se sostuvieron. Entonces, pero eso no aplica a este caso, toda vez que la norma lo que está indicando es que en general en la rama no puede existir como tal. Para eso, la norma también nuestras ha proyectado para la resolución de los conflictos económicos en el mundo del trabajo, que estos se resuelvan a través de la concertación o de la negociación colectiva, que fue el instrumento al cual no recurrió ni recurrieron los sindicatos. Por esa razón es ilegal el paro como tal, porque ya la norma, el decreto 1092 de 2012 les proveía una forma de solución de los conflictos, que era la que debió haber recurrido a las organizaciones sindicales y no coger y poner contra la pared al Estado colombiano y a las autoridades nacionales, como finalmente sucedió, para que obligarlos o doblegarlos, ni siquiera obligarlos, sino doblegarlos a que se sentaran a acoger lo que en cierta forma ellos consideraban que era ilegal en sus temas salariales. Pero el procedimiento que utilizaron fue un procedimiento abiertamente ilegal, dentro de la preocupación que se tenía en ese entonces, dado que ni las directivas administrativas de la rama judicial representadas en el Consejo Superior de la Judicatura iniciaron actividades porque estaban impedidos, es decir, no iniciaron actividades para que se declarara ilegal el cese. Le tocó al ministerio echar mano de la facultad que tiene el Código Sustantivo del Trabajo para, de oficio, por así decirlo, o por el interés nacional que lo representaba en ese entonces, interponer esta demanda para buscar, como se menciona allí en las pretensiones, que se declarara ilegal el paro para que se levantaran y se retomaran las actividades judiciales. Desde luego que si uno ve varias de las pretensiones que allí se formulan en la demanda, muchas de ellas, pues, por así decirlo, están ya desactualizados por el paso del tiempo. ¿Sí? Me refiero, permítanme, voy a la demanda en las pretensiones. Las pretensiones, por ejemplo, la primera es que se declare la ilegalidad del paro judicial, promovido desde el 11 de octubre de ese año por Azonal,
y sin y por los demás funcionarios de la rama judicial como de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, el número primero del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa continúa vigente como tal, esa pretensión, pero si revisamos las otras pretensiones, por ejemplo la 2, que se prevenga a los funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se reúnan las actividades de cada uno de los despachos judiciales de la Fiscalía General de la Nación en los que se adelante el cese de actividades, es una pretensión que ya por el paso del tiempo ha perdido importancia, considerando que en este proceso lo único que ha operado aquí es la dilación permanente del proceso, desde cuando se radicó la demanda, cuando los magistrados del Tribunal Superior de Yopal declararon todos declararse impedidos. Si se observa entre la radicación de la demanda y la admisión de la demanda, la radicación se hizo el 2 de noviembre del 2002 y la demanda se admitió el 12 de marzo de 2019. Es decir, mal contados transcurrieron 7 años largos para la admisión de la demanda. Es decir, y ahora vemos que desde esa admisión, que fue el marzo del 2019, a hoy ya llevamos 3 años para resolver el proceso. Entonces, yo creo que esto ha estado, y aquí lo acabamos de ver, plagado de dilatación de la situación para hacer ver lo que hoy en día tenemos, que unas pretensiones que no se ajustan a la realidad actual. El proceso ha estado continuamente dilatado a través de prescripciones, de nulidades, de otra serie de circunstancias que obviamente, por el tiempo que ha pasado, lo único que se ha observado es que no tienen un interés, desde luego, con esta causa, no obstante que les asiste a todas las partes en este proceso un interés serio para que se resuelva el conflicto como tal propuesto, pero lo hemos visto que no ha sido así, falta de hecho lo acabamos de ver cada vez que se toma una decisión aquí por los conjueces, cada una se interpone un recurso de reposición, se decide y luego se interpone un recurso contra el recurso, y así vamos, porque lo que interesa es dilatar la actuación con la falta de seriedad, me perdonan ustedes, señora Apoderados, pero dilatar este proceso hasta donde sea del caso. ¿Cuántos años llevamos? Vamos a cumplir 10 años. Hombre, un proceso que se tiene que definir en días, se ha terminado de definir en 10 años. Tiene que haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia donde dijera, hombre, resuelvan esa situación. La verdad es que sí, suena grosero eso, que tenga que tomarse 10 años para definir una situación de este tipo. La que sea, dándole la razón a la demanda del ministerio, negándosela, pero resuelva la situación. Y se afronte pues las consecuencias a que haya lugar, que es lo que estamos nosotros peticionando. En fin, como tal, el litigio se centró por los señores jueces en establecer si está sustentada la causa legal para el cese de actividades o la huelga. Ya lo mencioné aquí, está demostrado primero que todo a través del hecho notorio, un paro judicial en Colombia que suspendió el servicio público esencial de administración de justicia en todo el territorio nacional. Está demostrado que empezó desde el 11 de octubre del año 2012 y es un hecho notorio que también está demostrado. Está demostrado, digamos, como pruebas coincidentes o para sumar a ese hecho notorio todas las que aporté sobre las actas de los inspectores de trabajo. Si bien, insisto, no es de los 1055 municipios, de todos los despachos judiciales que pueden existir en Colombia, lo que está sumando al hecho notorio de que efectivamente hubo un cese de actividades y hubo una negación de prestación pública del servicio esencial de administración de justicia. Está aprobado ese hecho. Y está aprobado como tal el hecho de que ese cese de actividades en la rama judicial es ilegal, toda vez que la norma ha considerado que la administración de justicia es un servicio público esencial. En esos términos, señores jueces, pues entenderá que la causal que nosotros hemos formulado, el Ministerio del Trabajo, a través de mi conducta formulada
en la demanda está debidamente probada. Y como consecuencia de ello, ¿sí? Tengo que decir que como consecuencia de ello, se deberá acceder a las pretensiones que aquí se han formulado. Desde luego, pues muchas de ellas, como ya lo dije, están desactualizadas, sin lugar a dudas, pero necesariamente tendrán que ajustarse cuando se resuelva. Por lo menos en el numeral primero aún sigue vigente, en la que tiene que ver con las otras circunstancias, las demás, las que aparecen en el numeral 2, 3 y 4, pues tendrá que haber alguna disposición de reconvención para esos sindicatos, de que no podrán recurrir a este medio, es decir, a estas vías de hecho ilegales, para colocar al país contra la pared para imponer sus exigencias, sino que tienen que recurrir a los medios que la ley les provee, sobre todo recordando que aquí estamos en un estado de derecho, y el estado de derecho significa que uno tiene que recurrir a los procedimientos que le provee el mismo estado de derecho. Los demás son actuaciones de hecho que deben ser desconocidas, y en este caso es lo que le estoy pidiendo a los señores conjueces, que se pronuncien sobre que efectivamente ese paro debió o debe declararse ilegal, con las consecuencias que conlleva la declaratoria de ilegalidad del paro, porque efectivamente la vía legal adoptada no fue la adecuada, no fue la que la norma, la Constitución y la ley les provee, sino que no pueden asumir las decisiones de facto o de hecho para imponer sus condiciones salariales, sino que tienen que recurrir a los de otros mecanismos legales que la normatividad colombiana les provee a sus sindicatos para que resuelvan sus conflictos colectivos y económicos. Entonces, sobre las consecuencias, creo que también unas consecuencias evidentes, dado la parálisis que hubo total y global, la afectación al sistema productivo del país fue evidente, porque se dejaron de hacer muchas audiencias y adoptar muchas decisiones como tal. Doctor Falla ha excedido su oportunidad. La parte económica. Voy a concluir, señor. Ha excedido su oportunidad. Bueno, voy a concluir entonces, si usted me lo permite. Entonces, Gracias. esto para decir, señor juez, que efectivamente solicito se falle este proceso en los términos que lo ha establecido, toda vez que la fijación del litigio se encuentra debidamente probada. Le agradezco a usted, señor conjuez, la oportunidad que me ha brindado para pronunciarme en este traslado. Gracias. Doctor Teodoro, con el mismo propósito, por favor. Gracias, su señoría. ¿Me escucha perfectamente? Hola, ¿me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor? No le escucho. Doctor Germán, Doctor, le decía que ahora le estamos escuchando y esperemos que le vaya muy bien con su señal. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, empiezo por manifestar que, en efecto, si era para considerarlo, por así decirlo, el servicio público esencial de la justicia que establece la Constitución política como tal, fuera tan esencial, por lo menos en la época de pandemia no se hubiese suspendido. Y ustedes saben las razones por las cuales nosotros pasamos en la pandemia, el atraso que se dio en todos los procesos judiciales habido y por haber. El Ministerio del Trabajo confunde lo que es el concepto de un paro con una asamblea permanente. La asamblea permanente es un órgano de renovación periódicamente, pero no cesan sus actividades. Por otra circunstancia, quiero manifestarle que el ministerio no puede presentar una demanda y decir que todos los de la rama judicial, todos, incluyendo todos los de la fiscalía, entraron en un paro. Eso está en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí tenemos que ser muy detallistas. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos ha mandado la jurisprudencia,
que dice que todo tiene que tener esencialmente encajado en unas características de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, es el ministerio mismo que fija las reglas de juego de los sindicatos. Es el ministerio quien reconoce un sindicato. Es el ministerio mismo que le da esa personería jurídica a un sindicato. Y en efecto, ahí es donde se registran todos los afiliados del sindicato. Yo pregunto, ¿en dónde están los documentos que diga, por decir un nombre, Pedro Pérez, afiliado del sindicato Sintrafi General, participó en un paro, como dice el ministerio, en un paro, desconociendo el concepto de asamblea permanente? No existe. Aquí no podemos juzgar a todos los miembros de la rama judicial y decir que fueron los de la fiscalía y que fueron los de la justicia, los jueces y los magistrados que actuaron aquí. Aquí tenemos que ser muy claros porque la rama judicial nunca suspendió sus actividades. Se hicieron los autos urgentes en el CTI por parte de los funcionarios del CTI. Se hicieron todo lo que tenía que ver por jueces de control de garantías en lo que tiene que ver con audiencias. Todo ese tipo de actividades se realizó. ¿Sí? Y bien es cierto, en el año 2012, el sindicato más antiguo de la rama judicial, después de haber agotado todos los recursos para que los funcionarios y trabajadores de la rama judicial obtuvieran una nivelación salarial, en los términos de la ley cuarta del 92, se vio la obligación de convocar a todos los funcionarios y empleados de la rama judicial, incluyendo a los funcionarios de la Fiscalía General, a unas asambleas permanentes, que era a partir del 11 de octubre del año 2012. Para esta fecha, el Sindicato Nacional Sintrafi General tenía escasamente 5 meses de haberse constituido como sindicato en defensa de los intereses de los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, con 4 seccionales, entre ellas Córdoba, Sucre, Bolívar y Urabá, que sumaban en ese momento un total de 204 afiliados. En ningún momento este sindicato convocó en esa fecha a ningún funcionario de la Fiscalía a realizar cese de actividades. Este sindicato solamente participó en las mesas de negociación a partir del 15 de cese, del día 15 de las asambleas permanentes. O sea, el 25 de octubre del año 2012, cuando se pudo entrar a esa mesa de negociación, invitado por la doctora Aura Ginette Correa Niño, quien en ese momento era la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación. Situación esta que no fue muy bien acogida porque quienes ya estaban instalados en la mesa de negociación para esa fecha estaban en unas asociaciones, corporaciones y colegios de jueces, entre otros, que no tenían la potestad para negociar como sindicatos. Los únicos sindicatos legalmente constituidos en un principio nacional y después fue Sintrafi General, que llegó más tarde a esa mesa de negociación. Sintrafi General en ningún momento realizó convocatoria alguna para cese de actividades. No existen actas firmadas por el Ministerio del Trabajo y representantes de este sindicato para esas fechas en particular. El presidente nacional de este sindicato, Álvaro Augusto Márquez González, solamente se limitó en ese momento fue a ir a las mesas de negociación, previo permiso sindical solicitado por la Fiscalía General de la Nación, y firmar finalmente el acuerdo al cual llegaron las partes en fecha 6 de noviembre del año 2012. Es tan evidente la situación armónica que se tuvo con la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del doctor Eduardo Montalegre, fiscal general de la Nación, que no firmó el acuerdo, ni tampoco el anexo del acuerdo, donde se comprometían a no aplicar medidas sancionatorias en ninguna naturaleza contra quienes participaron de ese cese de actividades, ya que en realidad en la Fiscalía este cese de actividades en ningún momento paralizó la entidad, mucho menos la prestación del servicio, como lo ha querido hacer o ver el Ministerio del Trabajo. El Ministerio mete a todos los funcionarios de la rama judicial, incluyendo la de la Fiscalía, los meten los mismos hechos que se dieron.
no hace una particularización. Incluso no existe un proceso disciplinario que involucre, que sancione como lo hubiese hecho el ministerio, porque también tenía la facultad de oficio oficiar a la Procuraduría para que iniciara proceso disciplinario contra estos funcionarios. ¿Por qué no lo hizo? Si no presenta una demanda que verdaderamente no cumple con los requisitos de ley. Para el caso de la Fiscalía General de la Nación, en el caso de Sintrafi Generales, la demanda es una inepta demanda, porque en las pretensiones no habla de Sintrafi Generales, como se puede observar en la pretensión primera a la que hace referencia el doctor Falla, que dice que se declare la ilegalidad de un paro judicial. No hace referencia a una asamblea permanente, promovido desde el 11 de octubre de este año por Azonal y Sintrafiscalía. Oiga, por Dios, honorables magistrados, honorables conjueces, ¿cómo que Sintrafiscalía? Aquí no hace referencia a Sintrafi Generales. Aquí todo tiene que ser bien detallado punto por punto. Nosotros aquí no podemos decir que Pedro Pérez, o sea, toda la rama judicial tiene responsabilidad, no, las responsabilidades son de carácter personal aquí. Y si yo como afiliado, que tengo la potestad para decir no voy a esa asamblea permanente, ahí está mi voto de confianza por eso. Pero aquí no, aquí estamos haciendo una demanda para que se metan todos en el queso, en el proceso, como tal, no especificando exactamente quiénes son, dónde están las actas que indican que Pedro Pérez, por ejemplo, estuvo en el paro que dice el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, además de constituirse en una inepta demanda, considero muy pertinente que esta demanda no debe prosperar. ¿Por qué? Porque, primero que todo, el sindicato Sintrafi Generales no está incluido ahí, y en cada uno de los hechos que relata el Ministerio del Trabajo no hace referencia al sindicato Sintrafi Generales, a los afiliados fulano y fulano. No lo hace ni lo determina. Solamente hace una referencia de los sitios donde se produjo ese tipo de actividades que llama el paro. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta lo exposado, solicito que en ningún momento se tenga en cuenta esta demanda presentada por el Ministerio del Trabajo y sus pretensiones como tal. Y que se determine, si es el caso, cuáles son los responsables directamente, los que incurrieron en las actividades que la Fiscalía, que el Ministerio del Trabajo ha señalado, porque no los ha señalado como efectivamente debió hacerlo, como lo determina la ley, como lo ha determinado la jurisprudencia en muchas sentencias en las cuales se ha pronunciado. Muchas gracias, honorable juez. Listo. Bueno, a usted, doctor Teodoro, gracias. Siga, doctor Jorge Arturo, por favor. Muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta unas cosas muy básicas acá. ¿A quién le corresponde probar la confesión por apoderado judicial? Porque incluso hubo contradicciones, doctor Eleazar Falla López, que incluso en algunos hechos indica. Es claro que se hacían habeas corpus, que se hacían tutelas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que también cita incluso a minuto 3:05:59 lo que tiene que ver con hechos notorios, 306.8. Tenemos, y para que no tenga yo que hacer una demanda, voy a citar algo aquí académicamente, de Teoría General de la Prueba, de Anita Giacometto, quien dice, aspecto de hecho notorio y la doctrina. El tema de hecho notorio se ha planteado desde antaño, debiendo destacarse en relación con el mismo y lo que lo implica en materia de pruebas. La regulación del artículo 686 del Código de Comercio Italiano, que establece que si es notorio o por otros medios se tiene segura noticia, y él inclusive indicaba como que se podía interpretar segura noticia que de un comerciante haya cesado de hacer sus pagos, el tribunal debe declarar la quiebra a oficio. Sobre esta norma, Luciani sostuvo: la doctrina y la jurisprudencia enseña que la notoriedad está constituida por la difusión de la noticia de que ha ocurrido la cesación de pagos. Esto, no obstante, no debe descansar sobre voces vagas e indeterminadas que no suelan ser puestas en boca maliciosamente por la envidia y por la maledicencia, sino sobre hechos precisos y determinados que constituyan la prueba no dudosa de la cesación misma. Procediendo
el doctrinante Fabián Vallejo Cabrera, habla inclusive sobre la regla técnica de valoración de la prueba mediante la sana crítica, y hay unos límites. Página 70 del tomo 10 dice: también es conocida esta regla con el nombre de libre apreciación de la prueba o el libre formación del convencimiento. El CPT y el artículo 71 cogió esta última denominación. Este medio es la antítesis de la tarifa o sistema legal, por cuanto en esta, a priori, el legislador establece cuál ha de ser el valor de cada medio probatorio que seguía el proceso. En cambio, el sistema fundado en la sana crítica es el juez quien, guiado y limitado por la regla de la lógica, la ciencia y la experiencia, determina el valor que debe corresponderle. No se trata tampoco de dar cabida al sistema de la convicción íntima, en donde el juzgador deriva, dale silencio, la verdad judicial, no solo de las pruebas, los actos y la conducta procesal asumida por las partes del desarrollo del proceso, sino también por los hechos y actos que no consten en él, pero que han llegado a su conocimiento por medios, por medios extraprocesales. Este método no es aceptado porque conlleva arbitrariedad judicial, como el de la tarifa legal puede conllevar arbitrariedad legislativa. ¿Qué tenemos entonces? Que aquí mi colega cita una cantidad de actas que inclusive quedó claro que cuando respondí la demanda que no estaban aportadas en el expediente. Y unas que están aportadas, conforme el 193, se debe tener como la confesión por apoderado judicial. Y procedo a indicar claramente qué documentos como tal no están aportados. Por ejemplo, en la confesión, respecto a la folio 47, en acta del 19 de octubre del 2012, que sí está, el párrafo 5 se indica: igual, se informa por el sindicato que el cese consiste en no atención al público, trabajo interno, puertas de raya, atención en casos presos, habeas corpus y tutelas únicamente. El acta se plasmó el control que deben ejercer los jefes de despacho para el control de asistencia de los funcionarios a su cargo, y además por parte de Azonal se lleva el control del personal, asiste a diferentes actividades programadas. Entonces, si eso lo indica inicialmente en los hechos, porque acá posteriormente dice un cese total como tal. Tenemos señores togados, que, un segundo, sobre Bogotá, la capital, se recibieron acciones constitucionales y las mismas se les dio el debido trámite. En el expediente no obra ninguna de las actas mencionadas en este punto, por lo cual, además de que el ministerio pretende crear su propia prueba, tampoco cumple con la carga procesal debida. Sobre Cúcuta, debo manifestar que no pertenece a Azonal, no tiene allá, no hay subdirectiva, o no la había por el momento. Sobre San José del Guaviare es una apreciación subjetiva por parte del ministerio, la cual no aporta acta alguna, es más, ni siquiera la menciona. No es sobre Barranquilla, no se dejaron de tramitar acciones constitucionales como tutelas de habeas corpus. No consta. Sobre Ibagué mencionan un acta de fecha 22 de octubre, pero esta no ha sido aportada al proceso, por lo cual la manifestación es totalmente acéfala. Sobre Neiva, menciona un acta de fecha 18 de octubre, pero esa no aparece en el proceso, es totalmente acéfalo lo que está indicando. Sobre Barranca Bermeja no se aporta acta como tal. Ahora bien, se indica que traigo a colación algo de un hospital. ¿Por qué? Porque básicamente el servicio de salud es indicado esencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la doctora Clara Cecilia Dueñas, hasta hace poco magistrada, indica claramente, digamos, cómo se debe hacer el estudio como tal. Tenemos entonces, señores magistrados, de que en esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia indica: magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en sentencia de CL 1680-2020, radicación 81296. En este caso está demostrado con la documental aportada que las jornadas de protesta estaban dirigidas a obtener el pago de 8 periodos atrasados de salario, aportes a la seguridad social y aportes al sindicato, en general a criticar los sistemáticos incumplimientos laborales, pero la huelga también tenía un componente social que repercutía en el funcionamiento del sistema de salud. ¿Cuál es la falta de claridad en la contratación del personal por prestación de servicios? Tenemos que el mandato vinculante de los convenios internacionales. Recientemente, el suscrito con acción de tutela tumbó 2 sentencias del Tribunal de Bogotá que revocaban la decisión del doctor Ariel, juez 15 laboral, y la doctora María Dolores, juez 10ª laboral. Y en esa oportunidad indicó claramente la Corte Suprema de Justicia, y luego nos reiteró en sentencia CTL 3145 del 2021, radicación 64300, 15 de septiembre, dice: por último, el tribunal pasó por alto los lineamientos del Comité de Libertad Sindical, conforme a los cuales los trabajadores tienen derecho a conformar un sindicato o afiliarse a los existentes, independientemente de la naturaleza de su vinculación. Por tanto, si en gracia de discusión se admitiera la tesis respecto a la calidad de asociado cooperativo del demandante, dicho hecho en sí mismo no era suficiente para desconocer su garantía foral. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CTL 6928-2020, la sala precisó: en ese sentido,
se destaca que el Comité de Libertad Sindical, como órgano de control de la Organización Internacional de Trabajo, emite pronunciamientos que constituyen una lectura autorizada de los convenios, siempre que la Corte Internacional de Justicia no haya resuelto el contrario. Así, en el libro Libertad Sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2018, Oficina Internacional del Trabajo, página 61, se pone presente que en el 376 informe, caso 3042, párrafo 560, el referido órgano destacó 327, todos los trabajadores deberían poder gozar del derecho a libertad sindical con independencia del vínculo contractual. Hasta ahí pues me permito leerlo porque básicamente lo que está diciendo es, hombre, hace parte del bloque de constitucionalidad. Y señores jueces, también tengan en cuenta eso, es lo que está indicando. Y también me remito, como contesté la demanda, que cité una sentencia de la Corte Constitucional, la cual también habla de la vinculación de dichos convenios. Ahora bien, a lo que viene interesando como tal, tenemos lo siguiente, tenemos de que ellos alegan es una sola causal, porque esto es subrogado, alegan de que es un servicio público esencial. Y sobre esto tenemos que, perdón, la normatividad impone la empresa que el momento de interponer demanda indique expresamente la causal, como dijimos en la A, que dicen que es un servicio público esencial. Esta causal es inexistente, puesto que en primer lugar debemos tener que le correspondía al empleador aprobar conforme al artículo 167. Ahora tenemos que en el capítulo de pruebas, la parte demandante ahorita que se oficia al Ministerio del Trabajo, tenemos que la misma entidad demandante indica, no logra acreditar que se colocó en peligro la vida o cuestiones de las personas, porque aquellas actividades que vendrían siendo esenciales se les prestó el servicio. La Corte Suprema de Justicia, con la magistrada Carcecilla Dueñas Quevedo, el 24 de junio de 2020, indica, entonces, conforme se adoctrinó espacio en aras de pretender que se declare la ilegalidad de la huelga, no basta con demostrar que esta gravitó sobre una sección, dependencia o servicio de una institución prestadora de servicios de salud. Es indispensable, subrayo, acreditar que puso en riesgo un servicio esencial cuya interrupción constituye una grave amenaza a la salud, vida o seguridad de la población. En este caso, solo está demostrado y no se discutió que se suspendió el servicio de consulta externa, pero no existen elementos de convicción que evidencien que ello puso en vilo la salud de los pacientes. Tampoco existen medios probatorios que den cuenta que se dejaron de atender consultas prioritarias, urgencias, pacientes oncológicos o usuarios con patologías, cuya demora en su revisión podría afectar su integridad. Desde luego que el cese generó reprogramación de consultas, perturbación en el servicio e incomodidad en los usuarios que esperaban su cita. Sin embargo, tales alteraciones, disgustos o molestias no son suficientes para concluir que se puso en riesgo de manera evidente e inminente la seguridad, la vida y la salud de los usuarios. En ese orden de ideas es claro que solicitudes como petición de libertad, la mayoría de actividades de los juzgados penales se siguieron realizando, así también, y de familia, con lo que tiene con alimentos, así también, como se ha dicho, hasta el cansancio, las actividades esenciales de la rama judicial, pues atender y resolver las tutelas de salud. De entrada desvirtuamos que existiera alguna amenaza de la vida de las personas. Sobre esto recientemente la sentencia antes indicada dice, cuando los órganos de control de la OIT aluden a las posibilidades de prohibir o restringir la huelga en servicios esenciales, mucho ojo, señores magistrados de acá y magistrados de más arriba, esenciales, no se refiere a la actividad o a todo el sector propiamente dicho, sino a aquellos servicios cuya interrupción ponga real y verdaderamente en riesgo la vida, la salud o seguridad de las personas, coherente con en línea con la Corte Suprema. La OIT ha sostenido que no debe privarse el derecho de huelga en los servicios esenciales de salud a algunas categorías de empleados. En esta dirección, el artículo 56 de la Constitución Política reconoce el derecho de huelga, salvo en servicios esenciales definidos por el legislador, es decir, no se optó por el restringir la huelga en toda una actividad, salvo en los servicios esenciales definidos por el legislador. Qué bonito suena eso, porque tenemos de que una empresa puede tener varios servicios, los cuales tiene ahí dentro. Es decir, no se optó por restringir la huelga en toda una actividad, sector o estructura, sino únicamente en el segmento encargado de prestar servicios esenciales a la comunidad. Lo anterior significa que a la hora de revisar si una huelga versó sobre un servicio esencial, lo que se debe constar es si realmente el cese afectó un servicio de aquellos cuya interrupción de manera directa, evidente e inmediata puso en riesgo la salud, la vida y seguridad de que toda o parte de la población. Luego, el derecho de huelga no es que esté prohibido a todo el personal de la GPS o IPS o a todos los profesionales de salud, pues su restricción recae estrictamente sobre aquellos servicios cuya interrupción, sin más rodeos, palabras dichas de la magistrada, ponga en peligro salud y vida de las personas. Es por ello que la carga probatoria era del Ministerio del Trabajo, de la parte demandante, lo que brilla por su ausencia, y no puede hablar sobre hechos notorios, sobre pareciera, sobre tal noticia.
Mire lo que está pasando y posiblemente en estos momentos con una noticia a nivel nacional. Ahora bien, sobre esto yo existió un pronunciamiento dándole validez a los convenios internacionales, aparte del que indiqué ahorita. El doctor Carlos Ernesto Monsalve Molina, el 10 de abril del 2013, dice: la esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente por el servicio mismo. Esto es por su naturaleza intrínseca, ni por la importancia de la actividad industrial, comercial o prestacional en la economía global del país, y consecuentemente en relación con la magnitud del perjuicio para esta representa su interrupción por huelga. Tampoco aquella puede radicar en invocación abstracta de la utilidad pública o de la satisfacción de los intereses generales, lo cual es consustancial a todo servicio. Tenemos entonces, señores magistrados, que simplemente vamos a aceptar el expediente. Por algo yo renuncio al testimonio, porque es que más le tocaba probar como tal era a la parte que demanda. Ya cuando la normatividad, digamos, exonera a una parte de alguna cuestión probatoria, si la otra parte no lo prueba, ya hay ¿cómo es que? Ya hay nada que hacer en ese sentido. Tenemos que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, con ponencia de Jesús van der Routen Ruiz, magistrado ponente, la sentencia CC-003 del 2015, dice: lo anterior permite señalar que para el caso del comprobante de egreso aportado, pudo tener como soporte la solicitud de indemnización escrita por el representante legal de Molinos Frodwill S.A., al igual que el informe preparado por la empresa ajustadora, la organización Noguera Camacho. Y en virtud de cumplir con lo previsto en las reseñadas normas, cabe predicar su idoneidad para efectuar en los libros de contabilidad de la aseguradora el asiento de la operación contable, o que el primero de los instrumentos se refiere, esto es, la salida de dinero de la empresa, más no a fin de otorgar plena certeza de que se hizo efectivo el pago de la obligación indemnizatoria con el alcance requerido para tener por su tío requisito establecido por la jurisprudencia de la sala en punto, que la procedencia de la subrogación. Hasta allí. Entonces tenemos que incluso, señores magistrados, cuando él redacta la demanda, en algunos hechos indican, en las actas que sí están, porque la mayoría no están, en algunas que están, de que estaban prestados servicio en el área de coger preso, de tutelas y todo eso. Ya, no podemos irnos a manifestaciones abstractas o que un periodista dijo, que otro periodista dijo. Ya, como lo indiqué, eso no es un hecho notorio. Y la jurisprudencia como tal lo indica, porque permitir esa interpretación sería la arbitrariedad de los jueces. También los periodistas, dependiendo la corriente política, inclusive, tienen posiciones disímiles. Entonces tenemos acá, para concluir esto, que en primer lugar, ellos no cumplen con una carga de la prueba. Aun cuando yo no estaría, digamos, legalmente obligado a probar, pero puedo hacerlo. Yo sí he probado aquí dentro del expediente, porque lo que me alcanzó a llegar, inclusive de los consejos seccionales, el despacho como tal lo incorporó. Y me remito incluso a las mismas actas dadas por ellos, que son por ellos mismos, deben perjudicarlos cuando hay una confesión. Y de hecho, lo que hay es puras confesiones prácticamente. ¿Por qué? Recordemos que hay un principio en el derecho que dice: nadie puede fabricar su propia prueba. Muchas gracias, señores togados, y espero que fallen conforme a lo que la Constitución manda. Muchísimas gracias. Sé que es un caso complejo, pero están los elementos. Bien, tenemos pendiente resolver sobre la concesión o no de los recursos de apelación por parte de Sintrafis General y por parte de Azonal Judicial. Doctor Jorge, ¿está presente? Vamos a suspender la audiencia para proferir el fallo, pero para que no se olviden las cosas y no queden huérfanas de decisión, aprovechemos este momento para resolver sobre la concesión de los dos recursos de apelación. Ambos recursos serán negados porque se han propuesto contra la decisión que resolvió, el recurso de reposición. Y la decisión adoptada por el tribunal
no tenía ninguna nueva decisión que pudiera ser objeto de impugnación por vía de reposición o por vía de apelación. Solamente estábamos resolviendo los recursos de reposición y ambos fueron resueltos de forma negativa. Frente a esa decisión no procede el recurso de apelación porque no había ningún punto nuevo que se planteara en esa decisión que pudiera ser objeto de impugnación por vía de la alzada. Entonces, con esta breve motivación se niega el recurso de apelación interpuesto por Sintrafis General y se niega el recurso de apelación interpuesto por Azonal Judicial. La decisión que acabamos de adoptar queda notificada en estrados. Parte demandante, por favor. Totalmente de acuerdo con su decisión, señor juez. Totalmente. Obvio que contra un recurso no procede otro recurso. Contra la decisión de un recurso no puede proceder otro recurso. Totalmente de acuerdo, señor juez, con su decisión y sin ningún recurso contra ella. Gracias. Doctor Teodoro, continúa. ¿Le ha sido notificada la decisión que resolvía el recurso respecto de la concesión o no del recurso de apelación? Su señoría, no conforme con su decisión, pero como usted lo ha determinado, así nos tocará aceptarlo. Doctor Jorge Arturo, su Interpongo oportunidad. recurso de decisión en subsidio queja contra la decisión que niega la apelación y no estoy obligado a solicitar ni pagar copias, toda vez que con la virtualidad ya eso está claro que no procede. Hay un error bastante grave en esto. Primero hay que tener en cuenta que yo coloqué una apelación inicialmente, posteriormente se resuelve, ojo, y se puede escuchar allá. Vamos a resolver. Doctor Jorge Arturo, para una moción de orden. Listo. Le acabamos de notificar una decisión, la decisión que ha negado su recurso de apelación que interpuso. Lo que procede es que usted diga si impugna esa decisión o no. Sí, la impugno y procede recurso de reposición en subsidio queja. Estoy colocándolo. ¿Por qué? Señor Togado, señores magistrados, si escuchan cuando el doctor Teodoro habla, él dice, coloco recurso de reposición y aclaración. Usted cuando resuelve dice, cuando resuelve posteriormente, dice, resuelvo la reposición o aclaración. Aclaración es un remedio procesal y la reposición es un recurso como tal. Al aclarar, hacer la aclaración o negarla, tenemos claramente que el artículo 285 del CGP está indicando, deme un segundo, y le dice, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció, sin embargo podrá ser aclarada a oficio o solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo o duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia, ojo, que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de esa ejecutoría podrán interponerse los que proceden contra la providencia objeto de aclaración. Y eso no es si aclararon o no aclararon, señores magistrados. Ahora bien, aparte de eso, tenemos entonces que por lo menos, si esto fuera discutible, no es discutible que al momento inicial yo coloco recurso de reposición en subsidio de aclaración inicialmente, con los primeros fundamentos. Entonces, de pronto, que también estaría mal, pero estaría menos grave, sería, de pronto, se concede la apelación inicial, pero posteriormente no concedemos la segunda intervención que tuvo el abogado, porque y ahí sí los motivos que indicó. Pero hombre, no está concediendo ni siquiera la apelación inicial. Y yo no sé cómo el doctor de Falla dice que está conforme a derecho esa providencia. Y es claro, o sea, no hay que irse más al 285 simplemente. Y escuchen allá la misma grabación de usted, doctor Germán Pulido, que dice, procede antes la aclaración de resolver cuando termina la intervención del doctor Ibáñez Prada. Pero de manera, en algún momento, de manera como si fueran sinónimos, lo utiliza reposición o aclaración, y no es lo mismo.
Entonces, ahí está eso. ¿Y qué es? O sea, sí se pronunció sobre la aclaración y aclaró, porque indicó, no se está, lo que se está negando es oficiar y está incluyendo esto. Entonces, inclusive, yo podía haber colocado un recurso total posteriormente de haber dado esa aclaración. Pero digamos, pero inicialmente también, cuando coloqué recurso de reposición en subsidio apelación, no sé por qué se le escapa, señor, doctor, señor magistrado, y esa tampoco la concede, que hubiera sido menos grave. Pero yo creo que aquí está clarísimo eso. Entonces yo por eso coloco recurso de reposición, subsidio queja, e indico. No tengo que decir, dígame cuántas son las copias para pagarlas, porque con la virtualidad ya está claro que eso no se está, quedó en desuso como tal, y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que aquí no es necesario yo adentrarme inclusive en citar jurisprudencia o algo, porque la cosa está clarísima. Y se lo pido acá, por lo menos reponga, bueno, estoy diciendo que me iban a admitir todo como tal, pero por lo menos reponga, señor Germán Pulido, señor magistrado, y verifique, haga el ejercicio de retrotraer y recordar que en su momento, cuando inmediatamente el auto que deniega pruebas, en la parte que niega pruebas, yo coloco recursos de reposición en subsidio de apelación. Allí. Posteriormente, como hubo IS, por lo menos concédanlo a cada una, porque va a ser un desgaste allá y obviamente van a concederlo. Y digamos que el otro sí puede tener un nivel de discusión en la otra partecita que fue posterior. Pero es que la norma ahí no indica, hombre, podrá apelar si en la aclaración varía algo de lo que, algo nuevo sale. No indica eso. Dice, en el término de ejecutoría se podrá apelar, ¿cómo es que la decisión inicial? En ese orden de ideas, interpongo recurso de reposición, subsidio de apelación contra el auto proferido por el despacho judicial, en el cual no me conceden la apelación. Muchas gracias. La apelación al decreto de prueba, a la negación de la prueba. Gracias, doctor Jorge Arturo. Creo que le hemos entendido. Del recurso de reposición que acaba de plantear el doctor Jorge Arturo como apoderado de Azonal Judicial, se pone en traslado. Haga uso de la palabra el ministerio, por favor, y luego Sintrafis General. Gracias, señores conjueces. Yo sigo viendo aquí la actitud de mi colega distinguido que no ahorra gainazos para echarme, que sigue en un proceso de dilatación de la actuación. No sé cuándo, en qué momento se le va a poner punto final, porque cada vez que usted toma una decisión, así sea resolviendo un recurso, en este caso de reposición, entonces él interpone otro recurso, y se decide el recurso y vuelve a interponer otro recurso. Entonces no sé cuándo es el punto final que lleva esto. Ya creo que usted, señor conjuez o señores conjueces, resolvieron los recursos que ellos habían interpuesto. Contra esa decisión obviamente no procede ningún recurso, es obvio. Eso está ajustado a derecho, no nos falta ir a mirar, no necesito ponerme a leer jurisprudencia y las normas aquí. Eso es claro, que el recurso, contra un recurso no procede otro recurso. Entonces no entiendo cómo, cuándo, en qué momento se vaya a parar esta cadena de recursos sucesivos y continuos con el nombre que se disponga. ¿Sí? Ya usted resolvió los recursos de reposición y como tal, interponer otros recursos, como usted ya lo sustentó, es totalmente ilegal e improcedente. Así nos lean toda esa cantidad de cosas, jurisprudencia, lo que quiera. Es improcedente. Contra un recurso no proceden más recursos. Decidió la situación, hasta ahí llegó, punto final. Entiendo yo que lo notifica para garantizar el derecho de defensa y contradicción, pero hasta ahí llega ya la actuación, punto. Ya no más, se resolvió el recurso de reposición. Entonces, otra vez, entonces como niega el recurso porque es improcedente, entonces ahora le interpongo otro recurso porque me dijo que era improcedente y seguramente ahora que lo niegue, entonces va a seguir interponiendo otro recurso y no sabemos hasta dónde. Más el recurso del recurso del recurso. No, el recurso es para contradecir la decisión que adoptó. Usted lo resolvió. Esa decisión no tiene recursos, porque es una decisión de un recurso, precisamente. ¿Sí? Entonces, esto no tendríamos dónde parar nunca. Entonces, desde luego, están bien negados de plano.
resulta totalmente improcedente a lo que él está queriendo allí llevarnos al recurso de queja, totalmente improcedente y salido de contexto, toda vez que usted ya resolvió el recurso que ellos interpusieron contra su decisión del auto que decretó pruebas. Usted ya resolvió esos recursos. No es procedente. Entonces ahora se le suman nuevos recursos y ahora ya vamos en el tercero, porque ya vamos en el tercer recurso, ahora el de queja. Del recurso hay otro recurso de reposición y ahora el de queja. O sea, vamos a la tercera vez. Eso obviamente está salido de contexto normativo y procesal. Ya, señores con jueces, ya creo que ya tomaron ustedes su decisión de plano negar esos recursos, porque obviamente es claro, es evidente. Lo dije, me da pena con mi colega que lo repita, pero eso está ajustado a derecho. Contra el recurso que resuelve el recurso no hay recurso. Eso es claro, eso es un principio de derecho procesal. Entonces, si no, nunca pararíamos aquí. No habría una estabilidad jurídica ni una decisión que se adoptaría. Siempre estaría en cuestionamiento la decisión del juez, en este caso de los conjueces. Entonces, a mí, señores conjueces, yo les solicitaría con todo respeto que ya le pongamos punto final a esta solicitud de recurso, que la verdad, lo único que yo veo aquí es que quieren dilatar la actuación, a ver si se oponen a que usted tome una decisión. Yo creo que ya tenemos suficiente y la decisión ya debe adoptarse. Esos recursos ya deben negarse. Inclusive son inanes, por Dios, que están argumentando una cosa que tiene que ver con una prueba que está allí, que está evidenciando cosas. O sea, ni siquiera uno dice, no, es que lo que estamos pidiendo, esto va a tumbar el proceso. ¿Sí? Además de que es ilegal, no están pidiendo ni siquiera poner una prueba, no, que es que la prueba le dijo la fiscalía, ¿qué tal? Por Dios, vamos a tumbar el proceso si la prueba no existe, no existe. Puede no existir, el hecho notorio ya está ahí. Es decir otra cosa que no hubo paro judicial. Yo no sé en qué país vive, el que alguien diga que no hubo paro judicial o no hubo, si se quiere llamar técnicamente, no hubo huelga en la prestación del servicio esencial de justicia. Que se diga eso, yo no sé en qué país vive, la verdad. O tal vez no hayan nacido, son muy jóvenes. O supuestamente en ese año, tal vez todavía no. Entonces, para concretar, señores con jueces, yo creo que se deben negar de plano todos esos recursos porque la verdad no están por fuera del contexto legal. Están violando el debido proceso, ya ustedes tomaron la decisión y hasta ahí llegó la actuación en lo que a recursos se determina. Muchas gracias. Bueno, su señoría, con todo, pues yo pienso que nosotros todos merecemos respeto por nuestras intervenciones y creo que aquí lo que se trata es de legalizar este proceso, no de generar una ilegalidad como tal. Aquí nadie está presentando recurso contra recurso. Aquí se presentó un recurso contra un auto que todavía no está debidamente ejecutado, además de que usted negó, pues obviamente, tanto la recurso de reposición y apelación. El doctor aquí presentó una queja, un recurso que verdaderamente no veo por qué no se lo tienen que, digamos, que conceder. Y toda vez que pareciera que existiera una orden perentoria de tomar una decisión sobre este proceso. Yo leí muy bien lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia con respecto del proceso como tal. Pero yo sí creo conveniente manifestarlo que tanto mi colega, el abogado de Azonal, y mi persona merecemos respeto en un debido proceso como tal, para no generar una ilegalidad o una nulidad de un proceso. Y por lo tanto yo, pues, coadyuvo en todo la solicitud hecha por el doctor Jorge, miembro y abogado de Azonal. Muchas gracias. Para resolver el recurso de reposición que se ha planteado contra la decisión que negó el de apelación, vamos a considerar lo siguiente. En el auto que decretó las pruebas de este proceso,
se resolvió respecto de la solicitud del Ministerio del Trabajo orientada a que se oficiara a unas autoridades, entre ellas la Fiscalía, para que suministrara una información que consideraba pues obviamente necesaria para demostrar los hechos de la demanda. La petición, señores abogados, del ministerio iba orientada a que se librara un oficio, a que este tribunal ordenara que se librara un oficio. Esas solicitudes fueron negadas. Se indicaron con precisión cuáles. Esas solicitudes no eran prueba física dentro del proceso. No había un elemento material probatorio que incorporar dentro de la actuación. Lo que el tribunal ordenó fue, o dispuso fue, negar que se oficiara. Y en relación con la prueba en relación con la orden que iba orientada a que se obtuviera de la Fiscalía una información, se incorporó la que sí ya obra en el expediente y que fue traída en oportunidad por la oportunidad judicial que se creó para que aportaran esas pruebas en un momento dado para la parte demandante y en otro momento para la parte demandada. Y entonces el auto que decretó la prueba tuvo como prueba ese oficio de la Fiscalía. Frente a esas actuaciones, negar oficiar e incorporar el oficio de la Fiscalía, el doctor Teodoro interpuso inicialmente recurso de reposición. Dentro de la motivación del recurso de reposición, porque claramente lo que interpuso fue recurso de reposición, dentro de la motivación, dentro de su argumentación, dijo que la cosa seguramente no estaba muy clara el punto y que ameritaba aclaración. Esa no es una solicitud previa al recurso para que el tribunal aclarara una decisión que pudiera ser objeto de aclaración. Esa manifestación era sustentación del recurso de reposición planteado, porque ese fue el contexto. Si hubiera sido solicitud de aclaración, habría sido previa al recurso, no dentro del recurso. Entonces, el tribunal, con ese entendimiento, lo que tenía era que resolver un recurso de reposición planteado por el doctor Teodoro en representación de Sintrafis General. Y resolviendo ese recurso, señores abogados, resolviendo ese recurso, se explicó dónde estaba la equivocación del entendimiento de la decisión por parte del recurrente y se dijo que lo que se estaba incorporando era la prueba, no negando una prueba porque en estricto sentido no había ninguna prueba que incorporar. Lo que había era una solicitud para que se ordenara librar un oficio. Desde esa perspectiva, se tuvo como prueba lo que había en el proceso para tenerlo como prueba y lo que no estaba, que era librar un oficio, fue lo negado. Frente a esa prueba específicamente de negar esa prueba, de negar librar oficio a la Fiscalía, pues indudablemente que no le asistía ninguna legitimación a la parte demandada Sintrafis General, porque ella no solicitó esa prueba, nunca la solicitó, no la peticionó. Aún así se estudió el recurso, se resolvió y se resolvió negativamente.
señores abogados, no se aclaró, no se tomó una nueva decisión aclaratoria. La decisión de esta sala fue negar el recurso de reposición. Allí no hay ninguna decisión adicional. En consecuencia, formular recurso de apelación contra la decisión que resuelve el recurso de reposición en forma negativa no es procedente. No procede el recurso de azonal judicial de apelación contra la decisión que resolvió negativamente el recurso de reposición de Sintrafis General. Y si lo fuera, no le asistiría legitimación porque no tendría interés Sintrafis General en esa actuación. Ni había solicitado la prueba original, ¿cierto? Ni había pedido la incorporación del oficio de ninguna manera. Pero lo importante acá es que no se aclaró la decisión, no tenía una decisión nueva que pudiera ser impugnada por vía de apelación y consecuentemente no es procedente entonces el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Arturo en representación de Azonal Judicial. Eso para decir entonces que estuvo bien negado, como lo hicimos, el recurso de apelación. Ahora, como pretende que esa decisión sea revocada, porque es lo que pretendemos, no dijo que pretendía, pero entendemos que se ha interpuesto el recurso de reposición en este momento, a pesar de la falta de precisión y de claridad, es para que, seguramente entendemos que es para que se revoque, la sala resuelve no revocar la decisión, porque los argumentos planteados resultan contraevidentes contra la exposición y sustentación que se hiciera anteriormente. No obstante, como el artículo 67 le habilita para interponer esta clase de recurso ordinario, pues entonces se concederá el recurso de queja para que sea tramitado por el superior. No se enviará ahora en la actuación en la que estamos, porque de acuerdo con la última providencia dictada por la Honorable Corte en este procedimiento, claramente nos ha dejado enseñado que este proceso es plano, es breve, es célere y que en consecuencia todas las apelaciones serán desatadas al final cuando deban resolver con relación a todas las apelaciones y por supuesto los recursos de queja, también cuando sea resuelto el recurso de apelación que se pudiera plantear contra la sentencia. Entonces, con esa aclaración se precisa que, o más bien se precisa que no será enviado ahora el expediente. De ese recurso la Secretaría tomará en cuenta para cuando envíe el expediente al superior advertirlo de la existencia de este recurso de queja para que lo desate. Ahora bien, presentados como están los alegatos de conclusión y resuelta esta situación para dejarla agotada ahora y que no nos quede pendiente, entonces vamos a suspender la audiencia. Vamos a suspender la audiencia para en el entretanto preparar el fallo y entonces nos veríamos en la siguiente sesión para conceder. Señor juez, interpongo solicitud de adición y no es un recurso y ya verá, y le pido que se tome su tiempo y escuche la grabación para que verifique y resuelva la adición. ¿Qué pasa? Perdón, abogado, ¿su intervención es para qué? Solamente precíseme para qué. Adición al auto que acaba de indicar. Solamente precísenos en qué debemos adicionarlo, por favor. Señor Togado, cuando yo apelo, yo no apelo únicamente por lo de Teodoro Ibáñez.
yo cuando coloco y cogiendo incluso sus mismos argumentos, a diferencia del doctor Teodoro, yo interpongo recurso de reposición en subsidio apelación. Ya después de eso es que viene la otra providencia que usted indica que ahora que no aclaraba, pero en su momento inicial, y le pido, tómese 5 minutos para que verifique cuando termine el decreto de prueba, yo estaba levantando la mano y yo digo reposición en subsidio apelación, e inclusive tomando los mismos argumentos que usted indica, y aquí toca, es adicionar, porque la adición dice, cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria dentro de ejecutoría de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Y le pido, revíselo para que vea. ¿Y qué puede decir? Bueno, se tiene en cuenta que se concede en todas las que colocó en su momento reposición, subsidio, apelación respecto a esto, pero contrario a ello no se concede en respecto a lo que negó pruebas de intrafiscalía, porque ahí sí la argumentación que indicó, pero verifique, señor juez, en su momento, coloqué recurso de reposición, subsidio, apelación, y le pido, y con toda la humildad del mundo, verifiquen el audio, para que vea. Entonces, y esto no es un recurso contra otro recurso, ya, porque esto es un remedio procesal, como lo llama la doctrina. Era... Sí, por favor, precíseme, para no tener que escuchar el audio, y precíseme usted, ¿quiere decir que formuló el recurso de apelación en 2 momentos diferentes? Señor juez, cuando usted decreta prueba, y a mí no me decretan la prueba que es, y acá no lo menciono, por eso estoy adicionando, perdón, estoy solicitando la adición, yo apelé enseguida respecto a que no estaban oficiando a los consejos seccionales y interpongo recurso de reposición en subsidio de apelación en ese momento, que era con la negativa de la prueba solicitada por mí. Inclusive, ahí en ese momento coloqué reposición, subsidio de apelación. Luego de eso, el doctor Teodoro también coloca un recurso, nada más dice reposición, o que se aclare. El doctor Fala dice conforme con la decisión. Posteriormente a eso, yo le dan traslado al doctor Fala, yo levanto la mano e indico traslado cruzado para Teodoro y mi persona. Cuando él y hago la claridad que estamos haciendo una aclaración, y después de esa parte yo indico por economía procesal. Doctor Jorge Arturo, escúcheme por favor. Ok, entonces para que dejemos clara la actuación. Son las 12:33, estamos desde muy temprano, estamos con agotamiento físico. Vamos a suspender la audiencia para continuarla el día de mañana 30 de marzo de 2022 a las 13:00 p.m. A las 3:00 p.m. Pero entonces hay algo en lo que usted me hace caer en la cuenta, y no lo vamos a dejar agotado porque seguimos en la misma audiencia. Voy a revisar el audio para ver si pasé por alto. Vamos a revisar el audio, la sala lo revisará para ver si pasamos por alto ese primer recurso de apelación que usted me hace caer en la cuenta ahora. Y por supuesto que si existiera, resolveremos sobre ese aspecto en la sesión de mañana, concretamente sobre ese particular. Con relación a este segundo que tenía ese objeto, quedó resuelto, y quedó resuelto de la manera que ha ocurrido. Se concedió la queja. Pero el anterior que usted me hace entrever, de pronto lo pudimos haber pasado por alto. No reparamos en la palabra apelación, lo vamos a escuchar de la grabación y lo resolvemos iniciando la próxima sesión. Le agradezco. Doctor Falla, ¿iba a decir algo? Sí, señor juez, quería precisar la hora, a ver si escuché bien, 3 de la tarde o 1 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Yo también escuché el 3, yo escuché 13. En realidad esperaríamos hacer un esfuerzo importante para ver si pudiéramos ir presentarles a ustedes el fallo mañana. Por ahora la suspendemos para continuarla a esa hora. Ojalá nos resulte posible de paso poder pronunciar el fallo mañana.
Bueno, pero hay trabajito que hacer. Entonces, les agradecemos a todos su intervención. Nos vemos mañana 3:00 p.m. Señor técnico del tribunal, ¿pudo escucharnos? Sí, doctor. Para usted sus agradecimientos, le pedimos un grande favor que pueda subir al expediente electrónico esta audiencia para que las partes puedan conocerlas, porque seguramente se querrán pronunciar por lo menos en lo que tendría que ver con la apelación de la sentencia, quizás después. Entonces es importante que lo hagamos. ¿Eso lo podemos lograr hoy? Sí, señor. Entonces, lo que tarde la descarga del video y lo cargo en la misma carpeta compartida de OneDrive que ya... Ingeniero, permítame por favor tomar su nombre si fuera tan amable. Oscar Saraza. Ah, ingeniero Oscar, Dios mío. Sí, señor. Ok, ingeniero Oscar. Ingeniero, Muchas ¿nos gracias. compartiría el link para acceder a eso? Sí, señor. Es el mismo enlace que ya se compartió Por el en la mismo invitación a enlace la nos audiencia. conectamos todos. Agrego el video a ese mismo enlace, donde se estaba consultando hoy los cuadernos. Doctor Ya, Eleazar, doctor Teodoro, doctor Jorge Arturo, que pasen una muy buena tarde. Ingeniero, gracias por la asistencia. Igual, doctor. Gracias a usted, Muy bien. honorable. ingeniero, yo le agradecería me reenviara el link, es que en ese que yo no he podido acceder a las audiencias, los videos de las audiencias pasadas, ahí a mí no me aparece, no sé por qué razón. Pues yo la solicitud del Entonces, le doctor. agradecería de pronto que, si es posible, me reenvíe el link, porque no solo puedo acceder a los documentos que han sido escaneados, que están allí subidos, pero no a las audiencias con el video. A Listo, todos, señor, entonces... perdonen, a todos nos enviaron el mismo correo electrónico. En el correo electrónico aparecen 3 enlaces. Aparecen 3 Sí. enlaces, el expediente digital, el expediente no sé qué y eso. Y una de esas versiones aparece al costado derecho todas las actuaciones desde la más reciente hasta la más antigua, y ahí aparecen cargadas las audiencias. Bueno, Voy a buscarlo entonces en los términos que usted lo plantea, pero lo que yo pude acceder no me permitía los audios, de todas formas. Voy a volver a reintentarlo. ok, gracias, que tengan buena tarde todos. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Igualmente, para los demás.